Buscando la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, hermanos, y vamos a dar lectura a este pasaje. Dios bendiga, hermanos, las clases. Quiero comentar, mientras están buscando el pasaje, que abrimos una nueva clase en este año 2020, hermanos. Esta clase, hermanos, el propósito es poder ayudar a todos los hermanos que están recién convertidos, aquellos que están comenzando, aquellos que todavía no conocen qué es un capítulo, qué es la Biblia, cuántos libros de la Biblia hay, cómo se puso en la Biblia, qué ha pasado en la vida cristiana ahora que recibe a Jesús. En fin, es ayudar a aquellos que estamos comenzando en la vida cristiana. Se llama la clase, hermanos, Pasos para el Nuevo Creyente, ¿sí? Así que a partir del próximo domingo, en la mañana y en la tarde, tenemos dos hermanas que van a encargarse de dar orientación, tal vez unos 3 meses, 4 meses, a todos los hermanos que están comenzando, que quisieran saber cómo se inicia, tienen dudas. Hermanos, en la mañana estará a cargo la hermana Ruby Luna, en la mañana, y se va a dividir como ahora. Cuando salga discipulado, madurez, sale el nuevo departamento. En la noche también la misionera Ruth va a estar atendiendo a los nuevos creyentes también, ayudándoles, hermanos. Se requiere que se ore por usted. Va a encontrar en la maestra un apoyo fuerte, hermanos, en su nueva vida cristiana. Así que le invitamos, hermanos, a que lo tengan en cuenta. Y hermanos, si usted sabe a una persona que está empezando, a lo mejor su familia, su amigo que está trayendo, pues condúzcalo. Próximo domingo inicia en la mañana. En las tardes ya está. Desde el domingo pasado se inició en las tardes. Hoy en la tarde hay clase también ya para ello. Pero pues Dios bendiga esta nueva clase. Vamos, Hebreos 11, versículo 1, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra santa de Dios, este versículo de la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, juntos. Se titula La fe. Voy a concluir el tema de la fe. Todo leyendo el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Dios glorioso, por fe hemos entrado a tu casa. Venimos con fe, Señor, a tu presencia. Sabemos que sin fe no podemos agradarte, Señor, y que la fe es muy necesaria en el mundo espiritual, Señor. Gracias por todas las semanas que tuvimos el mensaje, Padre, que tenías preparado para nosotros respecto a la fe. Gracias, Dios, que hoy nos permites poder concluirla, Señor, hablando de la fe. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, a la gran familia cristiana. Señor, gracias por la fe. Gracias por tener esa confianza, esa seguridad en usted, en todas las cosas de nuestra vida. Usted es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por la fe alcanzamos, conquistamos, obtenemos promesas. La fe, Señor, es un tesoro que tenemos aquí en el corazón, dentro de nosotros. Un tesoro, Padre, en el cual se hacen muchas cosas con la fe. Gracias, Padre, que ese tesoro siga brillando en nuestras vidas, que ese tesoro de la fe siga abundando en nosotros, Padre, de tal manera que recordemos el consejo de Jesús que dijo que no te falte la fe. Gracias en Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hemos tenido, hermanos, unos meses de estar estudiando acerca de la fe. Hemos visto 5 cosas hasta este momento acerca de la fe. Primero vimos, hermanos, respecto a la fe, que la fe es indispensable
es necesaria la fe. Sin la fe no podemos ser salvos. La fe es necesaria para que usted sea salvo. Y es necesario que usted ponga su fe en Jesucristo, que tenga fe en Jesús para ser salvo. La fe es indispensable para que usted pueda agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, hace que Dios entre al escenario de tu vida. A veces dejamos a Dios en el escenario de nuestra vida y queremos nosotros mismos solucionar las cosas y vivir nuestra propia vida. La fe me hace un lado a mí y me abre la puerta para que Dios entre a mi vida y entra al escenario y transforma la vida, la cambia, bendice, soluciona, da salud, da victoria en las cosas. La fe permite a Dios entrar al escenario. Qué importante es la fe. La fe también, amados hermanos, no siempre es razonable. Dios va a trabajar en tu vida, te va a guiar como Él quiere. Ya ves, hay cosas que piensas que no son razonables, pero la fe a veces no es razonable. Decíamos que Abraham, Dios lo llamó sin decirle a dónde. Tú salte y ve. Y decíamos, bueno, no es razonable que alguien te diga ve y no te dice a dónde vas a llegar y con quién. Él obedeció por la fe. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y así podemos ver muchas cosas. La fe a veces no es muy razonable. Comentábamos, hermanos, que la fe en el campo de Pedro, cuando el Señor le dice ve, saca un pescado y al abrirlo vas a ver una moneda para que impuesto el ovillo. Pedro creyó en la palabra del Señor, pero no era razonable que le digan ve al mar y vas a sacar 100 pesos o 1000 pesos para lo que tú necesitas. Dice, no es razonable esto. Pero Dios actúa de diferentes maneras, de diferentes formas. A veces no le entendemos, nuestra mente es limitada. La fe a veces no es razonable, pero la fe en Dios es absolutamente razonable, porque es mejor poner tu fe en el Creador del universo que ponerla en una madera, en un yeso, en oro, en plata, en un animal o en un hombre que Dios ha creado. La fe es absolutamente razonable. Tu fe solamente es a Dios, hermanos. Allá no varía. Vimos también, hermanos, en segundo lugar, vimos que la fe descansa en la palabra de Dios. Tu fe va a descansar en la palabra, no en la emoción, no en cómo amanezcas, no. Tu fe descansa en la bendita palabra de Dios, en las promesas de Dios. Tú tienes que creer en la promesa de Dios. Tú tienes que creer en el mandamiento que Dios te da en la palabra. Tu fe descansa aquí. Para nosotros, los bautistas, decimos los bautistas porque así lo tenemos puesto como grupo, como grupo bautista. La palabra es la única, no hay otra. Es la única regla de fe y práctica. Aquí está nuestra fe basada en la Biblia y por eso practicamos la Biblia. La fe se basa en la palabra de Dios. Cree en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios y también obedece los mandamientos de Dios. La fe está basada en la palabra de Dios. También, amados hermanos, vimos también ya 5 aspectos de esto, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 más, 6, 7 y 8. Y vamos dándonos cuenta, hermanos, para que no olvidemos la fe. La fe, según Hebreo dice, la fe es pues la certeza. Certeza es seguridad. La fe es la convicción, es confianza. Así que la fe es la seguridad y confianza en Dios. Tú estás seguro en Dios. Tú tienes confianza en Dios. No hay que temer. Tu fe te permite vivir seguro y confiado en Dios. Muchos salmos lo expresan así. Jehová mi fortaleza, mi castillo, mi seguridad, en él confiaré.
La fe, hermanos, es tu seguridad y confianza en Dios. Qué importante que en este mundo puedas caminar con seguridad y con confianza en medio de un mundo que no es seguro y que no es confiable. Pero los hijos de Dios podemos vivir seguros y confiables. La fe es seguridad y confianza absoluta en Dios. Y podemos vivir en este mundo de esta manera. En Juan capítulo 16, versículo 33, hermanos, Juan 16, 33, noten grandemente, hermanos, lo que dice, hermanos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis de cosa paz. ¿Es posible tener paz? Sí. En un mundo lleno de violencia, ¿es posible tener paz? Sí. Acá nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo, ¿qué vas a tener? Fuera de Dios, fuera de la fe, fuera de Dios, tu vida va a ser de aflicción. Y aún, hermanos, teniendo al Señor, estamos en este mundo y también participamos de las aflicciones de este mundo, ¿sí? Así que en el mundo tenemos aflicciones, pero en medio de este mundo, dice, pero confiar, esta es la palabra fe. La fe es confianza, seguridad en Dios, pero confiar. Y dice, en mí, habilita, para que en mí, ¿en qué vamos a confiar? En Jesús, en Cristo. Él dice, en mí, no en otra persona ni en otra cosa. Sí, en el mundo no es aflicción, pero tú ten fe, confiar, ten seguridad y ten confianza en mí, que yo te voy a dar paz. En mí vas a tener paz. En medio de la aflicción vas a tener paz y victoria. Yo he vencido y victoria. Así que en este mundo de aflicción podemos caminar en paz y podemos caminar victoriosos a través de la fe que tenemos puesta en Jesús. Amén. Hermanos, nacimos victoriosos. Déjenme decirles esto: usted nació espiritualmente con la victoria en la mano. Usted es victorioso. La fe te hace victorioso. No tenemos por qué sentirnos derrotados. La fe en Jesús te hace victorioso. Te pone el título de victoria. Ya tienes victoria. En 1 de Juan, hermanos, 1 de Juan, capítulo 5, 4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos habla, hermanos, que nacimos con la victoria. Nacimos victoriosos. Yo quiero que ustedes lo vayan leyéndolo y vean que usted nació ya con la victoria. El diablo ha sido derrotado por Jesucristo. Y como el diablo ha sido derrotado, quiere el diablo que tú te sientas derrotado también. El diablo quiere también, dice a mí también, que te sientas así. Pero Dios te dice, como has nacido de nuevo a través de la fe en Jesús, eres victorioso. Dice, vamos a buscar lo que aparece aquí, pero aquí en 1 Juan 5:4, todo leyendo. 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Note, todo lo que es, preguntémonos, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Yo he nacido de nuevo? Si yo he nacido de nuevo espiritualmente por la fe en Jesús, dice, porque todo lo que he nacido de Dios, ¿qué dice? Hermano, yo soy victorioso. Si yo he nacido de nuevo, soy victorioso. Porque todo lo que es de Dios vence al mundo. Yo he nacido victorioso. El diablo ya no puede enseñorear sobre mi vida como antes. El pecado no puede enseñorear mi vida como antes. El mundo no me puede envolver como antes. Las pasiones no me pueden envolver como antes. Yo nací y nací victorioso, dice todo, porque todo lo que es nacido de Dios, yo nací de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo malo, lo derrote, todo, y aquí todas son hechas nuevas en victoria. Así que la fe te permite vivir en paz y con tranquilidad, porque yo he nacido de nuevo y soy victorioso. Y termina el versículo diciendo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Tu fe es la que vence al mundo.
No tú, no tu capacidad, no tu persona, es Cristo en ti. El que viene a Cristo tiene la victoria. Victoriosos en Cristo, triunfantes en Cristo. Así que, amados hermanos, hoy vamos a ver la sexta cosa acerca de la fe. Qué importante es la fe. Y vamos a ver el sexto punto. La fe, hermanos, te permite mantenerte en el lugar que debes estar espiritualmente. A veces los cristianos queremos subirnos a la cabeza de Dios, como a veces los hijos nuestros, a veces dicen, bueno, tú tienes tu lugar y yo como padre tengo un lugar. Y cuando los hijos permanecen en el lugar que deben permanecer como hijos, todo marcha bien, sujetos a los padres, obedientes a los padres, esperando que los padres puedan proveer lo que necesitan, porque saben que tienen necesidad. No le están exigiendo, no le están reprochando, sino que los hijos mantienen su lugar como hijos y los padres la responsabilidad también de proveerles en su momento, en su tiempo. Ya sabemos, sabe el papá, la mamá en qué momento va a bendecir al hijo que requiere esto, si requiere ir al doctor, si requiere esto, el apoyo. Él sabe cómo va a proteger a su hijo. Otra vez hay hijos que se suben a la cabeza, que quieren chantajear al padre, a la madre, y quieren forzarlos, quieren obligarlos, quieren decir como que es una obligación que me lo hagas. Noten, hermanos, ya cambió de lugar. La posición es de rebeldía, ¿verdad? Los hijos rebeldes, los hijos que no comprenden su posición, sino que suben, se trepan a los padres. En la vida cristiana suele pasar también. La fe es como un monitor que te permite mantenerte a los pies de Jesús. Te permite estar humillado ante Jesús. Te permite esperar en Dios. Te permite ser humilde ante el Padre Celestial. No te hace soberbio. No te hace, Señor, porque yo lo merezco, Padre, y por aquí, y por acá, y como a veces hoy en día se enseña. La fe te permite estar en el lugar que la Biblia te enseña a estar como hijo de Dios, sometido al Padre Celestial. Él sabe en qué momento, de qué manera, de qué forma. Hemos visto que la fe a veces no es razonable. Él sabe de qué forma te va a bendecir. En la manera que tú ni siquiera lo piensas, llega tu bendición. Pero, hermano, la fe te permite estar en la posición. Cuando no hay fe, la cosa ya es como que me lo gané, como que tienes que hacerlo, como una obligación. Y entonces, hermanos, no es correcto. La fe te permite mantener, ahora sí, como el motorcito, ¿verdad? Tranquilo en tu vida, ni acelerado, tranquilo ante el Señor, a los pies de Jesús, caminando sometido a Dios, con seguridad y confianza. ¿Para qué me sublimo al Señor y por qué le reclamo si la fe es seguridad y confianza? Si yo me reclamo y me trepo hasta la cabeza del Señor para exigirle, entonces no hay seguridad y confianza. Pero cuando uno tiene fe y tiene seguridad y confianza, Dios sabe. Él sabe en qué momento lo va a hacer. Amén. Amén. La fe, qué importante, te permite estar en el lugar que debes estar. Y la fe permite que tú pongas en el lugar a Dios que debe estar en tu vida. Arriba de ti, como el Padre Celestial, como tu Dios poderoso. La fe permite que tú pongas a Dios en primer lugar, en lo cúspide, respetando su soberanía, respetando su voluntad, sujetándote a Él. La fe te permite eso. Qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Que la fe te permite estar en el lugar donde debes estar y poner a Dios donde debe estar Dios en tu vida. Vamos a ver, hermanos, el pasaje que nos ayuda a entender esto, allí en 1 de Pedro, capítulo 1, 5, 6. 1 de Pedro 5, 6.
6. Y vamos a leer la palabra santa de Dios. Qué hermoso, hermanos. La fe viene siendo como el tranquilizante del cristiano. No, tú mantente con tranquilidad y confianza. No te sobrevives del Señor. Él sabe, Él es soberano, sabe de qué tener necesidad y Él va a bendecir. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. Aquí nos habla de lugares, el lugar que ocupa el cristiano, el lugar que debe ocupar Dios. Y dice: ¿qué lugar ocupo yo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La persona que tiene su fe puesta en Dios siempre está humillado, siempre está humilde a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de dos hermanas, Marta y María? Y María dice que se postró a los pies de Jesús. Y es el lugar que tenemos que estar, a los pies del Maestro, a los pies del Señor. El cristiano nunca debe quitar el lugar que debe tener, siempre humilde ante el Señor. Humillaos. Yo tengo fe en Dios, mi fe está puesta en Dios Todopoderoso, por lo tanto yo me humillo ante Él. Mi puesto y mi lugar es estar humilde a los pies de Jesucristo, no reclamándole, no exigiéndole, sino a los pies, humillados. ¿Y por qué pasa esto? Porque aquel que ha puesto su fe en Dios sabe que Dios es poderoso. Dice: bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí hay una palabra que nos describe que mi posición es abajo de Dios. Dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Si hacemos un dibujo, ¿cómo lo podríamos, hermanos? Podríamos subir acá y con una mano así de Dios, ¿verdad? Se lo sé. Es lo que dibujamos. La posición del cristiano siempre es humilde ante la voluntad de Dios. Pero el cristiano sabe que Dios es poderoso, que Dios tiene todo y para Él no hay nada imposible, y te puede bendecir y te va a sostener y te va a sacar de adelante de tu problema, de lo que te está pasando, de lo que tú sientes. Tú sabes que Él tiene todo para hacerlo. Por eso yo me mantengo. Dios tiene poder para hacerlo. Yo me mantengo humilde. Yo sé que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe cuándo lo va a hacer? No cuando yo quiera, cuando Él quiera hacerlo. Él tiene control de nuestra vida. Por eso dice: para que Él nos va a bendecir. Él te va a ayudar. Él te va a sacar adelante. Él te va a exaltar del problema, de la salud, de todo. Te va a ayudar, te va a exaltar cuando fuere. ¿Tiempo de quién? ¿Tiempo de uno o tiempo de Dios? Esa es la posición. La fe te permite estar humilde, esperando en el poder de Dios cuando Él decida el tiempo de Él. Los tiempos de Dios son hermosos. Los tiempos de Dios se disfrutan. Cuando uno está viviendo en el tiempo de Dios, disfruta los tiempos de Dios. Cuando uno decide vivir no en el tiempo de Dios, sino en tu tiempo, no vas a ser feliz. Cuando tú vives en tu tiempo, no serás feliz. La felicidad viene cuando tú estás viviendo en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite esto, hermanos. Ahora, aquí vemos que Dios entonces está arriba, ¿verdad? La fe lo que hace es, hermanos, que glorifiquemos a Dios. La fe hace que nosotros glorifiquemos a Dios. Vamos a ver, hermanos, el punto B. Y vamos, la fe glorifica a Dios. Hermanos, cuando yo estoy humillado ante Dios, lo que yo hago, glorifico a Dios. Lo exalto: Señor, tú eres todopoderoso, Señor, y tú bendecirás en tu tiempo. La fe lo que hace es glorificar a Dios.
es darle gloria y honra, sea que tenga la cosa o sea que no tenga yo lo que estoy pidiendo todavía. Yo glorifico a Dios. La fe glorifica a Dios. La fe bendice al Señor. Vamos a ver un pasaje de ejemplo, hermanos, en Lucas 13:13. Lucas 13:13. Allí en las hojitas que se repartieron están, o aquí también, hermanos. Lucas 13:13. Noten que la fe glorifica a Dios. Dice, esta es una mujer que tenía una enfermedad de 18 años y dice, y puso las manos sobre ella. Ella estaba enferma, 18 años de enfermedad. Y ella luego, ¿y qué? La fe que esta mujer puso en Jesús glorifica a Dios. Tu fe va a glorificar a Dios. Cuando uno está humilde, esperando en Dios, Dios va a exaltarte en tu tiempo. Y Dios cuando hace, se lo glorificamos. La gente lo mira, la gente ve el poder de Dios. Mira que Dios te respondió. La gente es un testimonio. Esta mujer 18 años estaba enferma, puso su fe en Jesús. Puso su fe en Jesús, se humilló ante el Señor Jesús, no le exigió, se humilló ante el Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús, al ver la humildad de ella y al ver su posición, hermanos, le tocas el corazón a Dios. Cuando tú eres una persona humilde, le tocas el corazón a Dios. Por eso dice la Biblia que exalta al humilde, porque Dios mira tu humildad y tu posición. Pero si Dios ve un corazón humilde, arrogante, vanidoso, hermanos, el Señor no te bendice como quisiera bendecirte. Esta mujer puso su fe en el Señor y dice que Jesús puso las manos sobre ella. Noten, Jesús estaba arriba, ella estaba abajo, sobre ella. Cuando estamos abajo reconocemos nuestra condición, reconocemos que somos polvo, hermanos. Dele gracias a Dios porque usted vive. Dele gracias a Dios porque amaneció. Somos polvo, hermanos. Dele gracias a Dios que tuvo hoy desayuno, que pudo venir, que pudo caminar. Ayer vi una hermana que ya no puede salir. Y dice, ya no puedo, si no me abraza, me pone en un carro y me bajo y yo no puedo ni ir a la esquina. Hermanos, dele gracias a Dios, somos polvo. ¿De qué nos vamos a vanagloriar? ¿De qué te vanaglorías? ¿De qué te orgulleces? ¿De qué te pareces? Somos polvo. Bendito sea Dios que nos permite, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios tiene que estar arriba en nosotros, como acá dice, sobre ella. Y ella se interesó. Su fe glorificó a Dios. Tu fe glorifica a Dios. Tu fe glorifica a Dios. A veces, hermanos, tenemos que comprender todo esto. Job 1:21, vean lo que Job dijo, hermanos. 1:21. A veces uno glorifica a Dios cuando Dios le da todo. ¿Y qué pasa cuando te quita el Señor? Porque también Dios te puede quitar, ¿verdad? Pues es el soberano. Un papá cuando le da una cosa a su hijo, pero si se porta mal, pues le quita las cosas. Hoy en día está de moda que se porta mal, le quitas el celular, le quitas la tablet, le quitas esto, porque eso es lo que quieren ellos ceder. Pero ¿sabes qué? Te porta mal, dame tu tablet y estás sufriendo. Papá lo puede hacer, lo da y lo quita si quiere. Así que, y cuando nos dé, le glorificamos. Y cuando no nos dé, entonces no lo glorifico. No, la fe te permite mantener tu vida, sea que Dios te dé o por algo te lo está quitando. Por algo te lo está quitando también. Pero no de la palabra de Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que, hermano, la fe glorifica a Dios. La fe glorifica a Dios. Jehová da, bendito Dios. Y si no hay, bendito Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Tan siquiera uno analice cómo te sacó Dios, cómo te encontró Dios. Acá dice, salí del vientre de mi madre, ¿cómo? Desnudo. Así me encontró Dios. Envuelto en el pecado, desnudo, descarriado y todo.
Con razón a Pablo le dijo Jesús, bástate de mi gracia. Porque Pablo le estaba como pidiéndole, ¿por qué no me sanas, Señor? Tengo a otros. ¿Y por qué a mí no me sanas? Y tal vez Pablo tuvo un encuentro de oración fuerte con el Señor. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. No le permitió y no lo sanó. Te he puesto esto para que te mantengas humilde. Porque si no, a lo mejor te suprimes. Algo el Señor quiere para que nos mantengamos humildes. Y él entendió y jamás le volvió a reclamar. Él vivió agradecido. Y hermanos, Dios nos encontró desnudos, sin nada, perdidos en el infierno. Perdidos. Nos ha cambiado. Te ha cambiado a ti. El poder de Dios te ha transformado. Suficiente para darle la gloria al Señor. Job dijo, Jehová dio, Jehová quita, pero el nombre de Jehová es bendito, es glorificado. La fe glorifica a Dios, tengas o no tengas, tu fe no cambia. Tu fe y tu amor a Dios no cambia. Amén. El Señor Jesús nos dio un ejemplo, hermanos. En Marcos capítulo 14, 36, veamos lo que dice Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Jesús nos dio un ejemplo respecto a esto. Vamos a leer. Dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús entendía, Señor, tú eres mi Padre. Padre, tú eres. Yo estoy abajo, tú arriba, Señor. Tú eres mi Padre. Y yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, lo haces. Pero la condición de Jesús no se trepó, sino que permaneció humilde ante el Padre. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Tú todo lo puedes. Y tú sabes lo que estoy pasando y lo que siente mi corazón ahora que voy a hacer pasar por el sacrificio. Aparta de mí esta copa. Tú lo puedes hacer. Aparta de mí este problema, esta situación. Pero yo reconozco tu posición y la mía. Yo te estoy clamando. Tú lo puedes hacer. Pero no se haga, más no lo que yo quiero. A veces, hermanos, fallamos y somos tan caprichosos y caprichosas que lo que queremos, no. Pero es que así, que eso dice, no lo que yo quiero. Si me das para escoger eso quiero, pero Padre, mi posición me permite exigirte ni lo que yo quiero. Porque tú sabes lo mejor para ti. Porque tú sabes lo mejor en esta situación. Tú sabes lo mejor que debes hacer. Hermanos, vean la posición. La fe te permite mantenerte en posición humilde. Mas no como yo quiero, sino lo que tú quieres. Tu nombre es glorificado siempre, Señor. Y aunque hagas lo que yo quiero, te glorificaré. Y no lo que quiero, sino lo que tú hagas, Señor. Qué hermoso, hermano. La fe te permite mantenerte en el lugar que debes estar, humilde, y dejar a Dios en el lugar que debe ser tu vida, arriba de ti, sometido a ti. Así que, hermanos, no reclamemos a Dios. No reclamemos a Dios. Cuando estábamos muy fuerte con lo del cáncer, me preguntaban y todo, cómo me sentía. Yo agradecido a Dios. Yo me propuse ser agradecido. Gracias, Señor. Hay gratitud en mi corazón. No tengo nada que exigirte, no tengo nada que pedirte, no tengo nada, Señor. Me has dado todo, estoy muy agradecido a ti. Si tú quieres, lo puedes hacer. La fe, la plena seguridad y confianza en Dios, que hará lo mejor para ti. Y Dios se glorificó en la enfermedad y quitó el cáncer, hermanos.
Pero noten, hermanos, la posición. Hoy en día reclamamos a Dios. Hoy en día la gente y las malas doctrinas le exigen a Dios. Hoy en día se siembra que tú lo mereces. Y no digo que no lo merezca porque eres un buen cristiano, pero no con la mentalidad de imponer algo a Dios, que tiene que ser así. Las doctrinas hoy en día han cambiado la posición y le exigen a Dios. Bíblicamente, la fe verdadera hace que uno permanezca humilde de Dios, esperando su voluntad. Aún el Padre nuestro popular, hágase tu voluntad en el cielo y así en la tierra. Hermano, lo estamos diciendo aún en el Padre nuestro. Me someto a ti, Señor, y así como eres soberano en el cielo y cantamos ni una hoja se mueve sino por ti, así también, Señor, tú eres soberano en mi vida. Yo estaré humilde ante ti. La fe puesta en ti me permite mantener mi lugar humilde, sencillo, y tu lugar a ti que es para glorificarte, arriba de mí, haciendo tu voluntad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver, hermanos, cuando uno duda, vamos a ver la otra cara de la moneda, ya no la fe, sino cuando hay duda en el corazón de la persona. Cuando no hay la fe, sino que la duda, hermanos, la duda en el corazón deshonra a Dios, porque te ha quitado el lugar de depender de Dios. Cuando uno duda, deshonra a Dios, y nadie quiere deshonrar a Dios, nadie le quiere fallar, nadie quiere pisar su nombre, nadie quiere dejar mal a Jesús. Por eso no debemos dudar. La duda deshonra a Dios. Vamos a ver, hermanos, en primera de Juan 5:10, la duda deshonra a Dios y lo hacemos ¿qué? Mentimos. Decimos, Señor, tú no lo puedes hacer. Señor, tú no eres capaz de hacerlo. La duda deshonra, hermanos. Vamos a ver, primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Leamos, hermano. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, el que tiene fe, hermanos, tiene el testimonio en sí mismo. Vive tranquilo, confiado, con seguridad. Y la gente lo mira. Tiene una vida, hermanos, que está en paz, que vive confiado, que vive con seguridad de Dios. Aunque no tenga las cosas, da testimonio de su seguridad de Dios. Es lo que dice aquí, dice acá. El que cree, el que tiene fe en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Vivimos con seguridad y lo demostramos, lo mostramos a la gente. La gente se admira el testimonio de esa vida con seguridad. Pero ¿qué pasa con el que duda? El que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué? Hermano, la duda deshonra a Dios. La duda deshonra al Señor y lo hacemos mentiroso. Dejamos mal a Dios. No dudemos. Es mejor ser bíblicos. Antes de dudar, mejor, hermanos, hacer como Jesús. Señor, no como quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad, Señor. Cambien en vez de duda. Hágase tu voluntad, Señor. No sé si Dios lo va a conceder porque son sus planes soberanos, o sí, pero en vez de dudar, quitemos la duda y pongamos la voluntad de Dios. Si Dios permite, si Dios concede, si así Dios lo aprueba y está en su voluntad, tendremos la bendición. Pero mi fe está puesta en Dios. No sé cómo quitar la duda y poner mejor que Dios haga su voluntad. No dudando. El que duda deshonra a Dios, hermanos. Le manifiesta que es un mentiroso. La duda deshonra y no deshonremos a Dios. La duda, hermanos, te vuelve soberbio. El que cree es humilde, pero el que duda es soberbio, es vanaglorioso, se vuelve duro en contra de la fe. Y eso hace que el poder de Dios
no se manifieste en tu vida. Cuando tú eres soberbio, cuando hay duda en tu corazón y tú te vuelves soberbio, te vuelves rebelde, frenas el poder de Dios en tu vida. Frenas lo que Dios quiere hacer en tu vida porque eres soberbio. Vamos a ver, hermanos, el otro punto. La duda te hace soberbio, vanaglorioso y orgulloso. La fe te hace humilde, sencillo, reconociendo mi posición. ¿Qué diferencia hay, verdad? La duda te vuelve soberbio, vanaglorioso y orgulloso. Vamos a ver el pasaje. Adelante, repita. Santiago 4:6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Hermano, Dios tiene capacidad de dar mucha gracia al que quiere. Él da, es el que da. Mayor, Él tiene para dar mucho. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo es que lo distribuye? Si tiene mucho. Bueno, hay algunos que se mantienen en su posición humildes, y al humilde dicen, da gracia a ellos les bendice, porque están bajo humildes, esperando la voluntad y sometidos a la soberanía de Dios. Su fe le permite estar en la posición. ¿Qué pasa con los soberbios, donde hay dudas? Los vanagloriosos, dice acá, Dios resiste a los soberbios. Dios los mantiene así. Se entristece porque no es como debe ser. No debes ser exigente. No debes pelearte con Dios. No debes tener esa vanagloria, la duda, esa soberbia. La soberbia hace que Dios resiste. Dios resiste, no lo bendice. Te da lo necesario porque es nuestro Padre. Al hijo que se porta mal, le da su desayuno, su almuerzo y su cena, porque es tu hijo. No le va a dar un piedra a tus hijos o algo que les va, pero no les das bendiciones adicionales. Que tal vez sí lo tengas tú guardado, pero no se lo das porque se está portando mal, es soberbio. Está en mi ropero, pero no, hasta que cambie se lo doy. Hay cosas que Dios tiene preparado para ti, pero no nos los da por nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, y Él lo tiene el Señor. Esa promesa es para ti, pero como tú eres soberbio, no te lo doy. Dios resiste a los soberbios, hermanos. La duda te hace ser soberbio. Te hace ya no mirar a Dios, te hace mirar a ti mismo. Yo. Tus ojos están puestos en Jesús, tus ojos están puestos en tu persona, en ti. Y hoy en día, la ideología del ser humano es hacia ti. No a Dios, sino a ti. Tú lo puedes, tú eres capaz, te idolatras tú mismo y Él te vuelve soberbio. Internamente lo que está pasando, que el ser humano se está apartando de Dios y está quedando clavado en uno mismo. Tú eres Dios. Como Satanás le dijo a Adán, sabe Dios que cuando haga eso serás tú como Dios. Serás tú como Dios. Y es lo que hoy en día la enseñanza y la nueva era de enseñanza está clavada en esto. Tú eres como Dios. Tú puedes. Y hermanos, se puede confundir todo esto. La soberbia, hermano, la duda te vuelve soberbio, y cuando hay soberbia, Dios resiste, no te da. Y puede ser que Dios te tenga preparado tantas cosas. Es mejor ser humilde. Mantente en la fe, en la posición que tienes que tener, humilde, sencillo, buscando al Señor. Dios da gracia a los humildes. Amén, hermanos. Amén. 7. Vamos a pasar al punto 7, hermanos, porque nos va a ganar el tiempo. Pasando a otro, hemos aprendido entonces que la fe me permite estar en el lugar que yo debo estar, humilde y sencillo, bajo la poderosa mano de Dios. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. 7. punto, hermanos. La actitud de todo discípulo, de todo cristiano, su deseo de usted y deseo mío, hermanos, es que la fe crezca. Que nuestra fe crezca. Todos los discípulos del Señor y todos los hijos de Dios quieren que nuestra fe crezca. No hay nadie que diga, no, ¿saben qué? No, todos queremos que mi fe crezca.
La actitud de un discípulo es que la fe vaya de aumento en aumento. Que vaya de aumento en aumento. Los mismos discípulos se lo expresaron a Jesús. Vamos a ver el pasaje que sigue Lupita, si es tan amable, no sé si es de Marcos. Lucas 15, 17, ¿verdad? Lucas 17, 5, 6. Los mismos discípulos, hermanos, le pidieron a Jesús que haga crecer la fe. Como una cosa así de milagrosa, ¿verdad? Que Señor, tú lo puedes. Si lo puedes hacer, Señor, ¿por qué no haces que la fe crezca? Así de. Sin esforzarme, sin dedicarme. No. Hermanos, para que tu fe crezca, tiene que haber un proceso. La fe tenemos que crecerla. Depende de ti. Jesús le dijo, la fe puede crecer lo que tú quieras. No depende de mí, depende de ti. Al que cree, todo le es posible. No depende de Dios. Dios ya puso en ti la fe salvadora. Ese granito de mostaza está aquí. Tú tienes que regarla, tú tienes que trabajarla, tú tienes que esforzarte para que ese granito crezca. Depende de ti. Señor, quiero que mi fe crezca, pero ¿qué estás haciendo tú para que crezca tu fe? ¿Qué estamos haciendo? Jesús le dijo, puede crecer lo que ustedes vean, pero no depende de mí, depende de ustedes. Allí en Lucas 17, 5, 6, leamos, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, así como cuando iba a decir, como cuando mi esposa me dice, aumentanos el de ánimo. Tan fácil, ¿verdad? Aumentanos, no me han aumentado a mí. Y así como así, ay, que leí esto se pasó. Aumentanos. Y todos queremos, aumentanos la fe, aumentanos esto. Dile, como que fuera fácil todo. Y los discípulos dijeron, bueno, Señor, aumentanos la fe. Y vean lo que el Señor les contesta. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Debe entender, la fe todo lo puede. Pero entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe. El Señor en cierta forma le dijo, no depende de mí. Así como que yo diga, Padre, aumente la fe a más. ¿Ya? No. Más tiene que trabajar su fe. Si tuvieras fe, si tú depende de ti, que esta fe, ¿sí? Pequeña que está en tu corazón, que la fe salvadora, la trabajaras y la crecieras, de un grano se vuelve ¿qué? Sicómoro. Algo grande, ¿verdad? Depende de ti. Depende de ti que tu fe crezca. Y entonces, hermanos, la Biblia nos enseña cómo crece la fe. ¿Cómo crece la fe? Y vamos a ver, hermanos, que la fe crece, hermanos, a través de las pruebas. La fe crece a través de las pruebas. Dios te prueba la fe con una intención muy definida, que tu fe, cuando pases la prueba de tu fe, salgas con más fe. Que puedas tú darte cuenta que Dios cumple su promesa. Convencido del Dios Todopoderoso. La fe crece a través de las pruebas. Cuando uno dice, Señor, créceme la fe, le estás pidiendo pruebas. Y el Señor va a probarte. La fe es probada. Es normal. Como un maestro califica que ha avanzado su alumno a través de una prueba. Y cuando ya pasa la prueba, pasas al segundo grado, al tercer grado, estás creciendo, pero tienes que pasar la prueba. Dios, hermanos, usa las pruebas para que tú crezcas. ¿Qué te entiende el Señor? Hermanos, hoy en día a nadie le gusta ser probado, tener tribulación o tener aflicción, a nadie, y es normal humanamente. Pero los cristianos tenemos que cambiar nuestro enfoque y entender que si Dios en su voluntad está permitiendo, yo soy humilde,
Pero si Dios en su voluntad está permitiendo que yo esté pasando por esto, es para que mi fe crezca. Es para que mi fe crezca. Y sabe Dios que saldrá adelante. Cuando Pedro iba a negar a Jesús, Jesús sabía. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, te van a zarandear hoy como a trigo. Voy a permitir que te zarandeen como a trigo. Pero cuando tú regreses, da testimonio a tus hermanos. Él sabe, hermanos, que si aguantamos la prueba con fe, saldremos victoriosos y saldremos bendecidos. Da testimonio. Vas a salir convencido después que te zarandee, convencido de que todo lo puedo, de que no hay nada imposible para mí, de que realmente Dios es fiel a sus promesas. Amén. La fe crece a través de las pruebas. Vamos a ver un pasaje rápidamente. Santiago 1:24. Santiago 1:24. Vamos. No, Santiago 1, 2, 4. Yo estoy mal. Sí. Santiago 1, 2 y 4. Le voy a dejar ir hasta acá para que yo no falle. Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos míos, tener por qué, hermanos, no medio gozo. ¿Entienden esta palabra sumo? No está hablando de un luchador de Japón, de sumo. No está hablando de eso. Sumo gozo. Cuando os halléis en qué, ¿cómo debemos cambiar el pensamiento de los discípulos de Jesús? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento de que cuando estamos pasando por pruebas, tenemos que tener sumo gozo. Porque es la oportunidad que Dios permite que tu fe crezca. Es la oportunidad que tu fe se plante en tu vida. Y como árbol plantado, no lo va a mover otra cosa. Porque ya tienes experiencia en Dios de que todo lo puede. De que así como te sacó adelante en un problema, así te va a sacar adelante en todos los problemas que puedas tener en la vida. Tenemos que cambiar nuestra mente. En vez de estar sufriendo y en vez de estar, hermano, lamentando las cosas que nos están pasando, aquí no nos dice esto. ¿Sabes qué? ¿Tienes pruebas? Mantén, dice, tener por sumo. Considéralo algo bueno para ti. Es algo ilógico, ¿verdad? Humanamente es ilógico. Pero así la fe a veces es razonable. Pero en la cual espiritual dice: cuando te hacen pruebas, tú considéralo con gozo, con sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. Leamos el siguiente versículo. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce. La prueba, la fe va a ser probada. La prueba de nuestra fe. La fe va a ser probada, y cuando la fe es probada, produce, crece, produce cosas. Y va a producir cosas buenas para ti. Tenemos que tener esto, hermanos, y ver cómo la Biblia te enseña y cómo ver la vida actual como discípulos. Enfrentémonos con confianza, con seguridad a las tribulaciones y las cosas, hermanos. Tengamos un gozo. La prueba de la fe produce, crece, va a dar muchas cosas, produce paciencia. ¿Qué más dice? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Hermanos, cuando estés en una tribulación, no te me decaigas a la mitad. Diga: ya no puedo más, de aquí ya no sigo. No, manténlo, su obra completa. Aguanta la fe, te mantiene. Vimos un punto que la fe te mantiene firme. Mantente firme en esta tribulación, mantente firme en esta prueba hasta que tenga su obra completa. No es al empezar ya te me derrumbes. No, la Biblia te enseña que tú tienes que aguantar. Dios sabe y sabe tu capacidad. Dice que no va a dar una carga a alguien que no pueda sobrellevar. Unos aguantamos más que otros, unos son más frágiles. Dios conoce tu corazón, conoce todo a ti y no te va a dar una carga que a otro le da. Por esa vez son diferentes cargas. Dice: mira, está difícil, está complicado. Dios sabe que puede aguantar más cargas. Pero tenemos que terminar la obra completa. No te me deprimas ni te me caigas a medio camino. Termina con gozo. Mantén
sumo gozo. Hasta que completo. ¿Qué va a pasar cuando termine todo esto? Para que se esté, ahí está el crecimiento. Todo este proceso tiene un objetivo, que tú alcances madurez espiritual, que tu fe crezca, que tu fe sea madura, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Me puede venir lo que quiere este mundo. La fe me da crecimiento. Las pruebas, hermano, la fe crece a través de las pruebas. La prueba me hace un cristiano perfecto, que es madurez espiritual, cabal, que no. Así que tu fe va a crecer a través de la prueba. Tu fe va a crecer a través de la palabra. Vamos a ver otro punto. La fe crece a través de la palabra. A través de la palabra. No solamente de las pruebas, sino que también de la palabra. Vamos a ver, hermano. La fe crece a través de la palabra. Romanos 10:17, hermanos. Romanos 10:17 nos dice lo siguiente. 5 minutos y terminamos, hermanos. Noten que la fe crece a través de la palabra. Pero tenemos que meditar la palabra, meternos a la palabra, estudiar la palabra, hermanos, practicar la palabra. Tu fe va a crecer también con la palabra. Dice, hermanos míos, a ver, no es ¿no? Creo que esta es la versión Lupita García. No, creo que en Romanos 10:17. Así que la fe, creo que vamos a ver todos. Así que la fe es por el oír. Noten cómo comienza. La fe comienza cuando oímos. ¿Y qué oímos? Por la palabra de Dios. La fe comienza cuando escuchamos la palabra de Dios. Y la fe va creciendo. Dice, hermanos, en 1 de Pedro, la fe comienza a oír la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro 2:2 lo dice, desear como niño recién nacido. ¿Qué quiere entender? La palabra, tú deséala. Como niño recién nacido, nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios, la fe nace al escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo va a crecer? A través de la palabra de Dios. Dice, para que por ella, para que a través de la Biblia crezcas. ¿Quieres que tu fe crezca? Crecemos a través de las pruebas y crecemos a través de la palabra de Dios. Amén. Así que es importante, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Leerla cada semana, cada 5 días, 8 días, cuando tengamos tiempo. No, dice desear como niños. Mi hermana, ¿cuántas horas toma un bebé leche, hermanos? 3 o 4. Bueno, creo que ya la inflación ya conmigo que a los 4. Ojalá que haga billete entonces, no se va a morir de hambre. Bueno, hermanos, desear cada 4 horas, cada 3 horas, el bebé pide su leche. A veces el cristiano pasa una semana y no pide leche. Y por eso la fe no crece. Tenemos que desear la palabra. Que no pase un día si no te alimentas de la palabra. Que no pase un día si no, hermano, te deleitas en la palabra. Tu fe va a crecer conforme tú pongas en práctica la palabra de Dios. Y para ponerla en práctica, tú tienes que conocerla. No puedes poner algo en práctica si no la conoces. Y si no la lees, ¿cómo vas a vivir la palabra de Dios? Tienes que conocerla para poner en práctica. Vamos a buscar un versículo, hermanos, que aquí me asoma también, en Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Ya con esto vamos a leer el pasaje más. Hebreos 5, versículo 13 y 14. Dice todos juntos, todo aquel que participa, que entender de participar, que es constante, ¿verdad? Que no la descuida. No te cura, yo te enseño, no, participa, lee. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué?
La palabra de Dios te hace un cristiano maduro, conocedor. ¿Y qué tengo que hacer con la palabra? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra uso, para los que por el uso tenemos que usar la Biblia en nuestra diario vivir. Tenemos que ser bíblicos. Aquel que practica la Biblia crece. Aquel que no practica la Biblia no crece. Y podemos estar muchos años en la vida cristiana, pero como no practicamos, no ponemos en práctica la Biblia, no crecemos. La forma de crecer es en la palabra, en poner en práctica la palabra de Dios, en usarla en el discernimiento del bien y del mal, que tú conozcas, que practiques, que tienes una situación, ¿qué dice la Biblia respecto a ello? ¿Cómo voy a tratar esta situación? Pon en práctica la Biblia. Aquel que pone en práctica la Biblia, crece. ¿Saben cómo yo dejé, hermano, de decir nada? Pues yo era de muy bajo y de muy buena onda y todo eso, hermanos, en mi adolescencia, allá en el sur, imagínense, allá. Y cuando yo conocí el Evangelio, hermanos, yo llegué y revolucioné a los muchachos de allá porque los bonitos bajos, hermanos. Y así me decían el bajo. Y decían los muchachos de la iglesia, pero yo amaba a Dios, hermanos, yo quería cambiar. Y le decía, hermano, por favor, si ven que yo saco una palabra que no debo sacar, tengo una bofetada, yo quiero cambiar. ¿Y saben cómo quería bofetear a los hermanos? Pero así tenía que poner en práctica lo que yo leía. Y así practiqué, y así bofeteaba y como sea. Bendito Dios crecí. Hay que poner en práctica, busca forma. Yo quería poner en práctica lo que leo, sabía que no está, pero a lo mejor mi tipo de vida era más complicada, que tuve que pedir ayuda, que me bofetees y me dice, no, hermano, si estás aprovechando, pero ni modo, ya la oferta estaba dada, ya ni modo. Mi esposa sabe cómo me dejó crear, dice, ahora no. Decía, tú vas a ser mío. Okay. Bueno, hermanos, hay que poner en práctica. Practiquen la palabra, hermanos. Casaron día con día, practiquen la palabra. Vivan la palabra. Es crecer la fe. La prueba que tienes es para tu bien. Y la palabra es para crecer nuestra fe. Amén. La fe es viva. Y todos los días que tú vivas la fe, con la fe puedes alcanzar muchas cosas en tu vida. La fe te reanima. La fe te da esperanza. En todos los días que tengamos en la vida, hermanos, la fe es importante. Queremos terminar en Hebreos, leyendo todos juntos, Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Nos pongamos de pie y leamos, hermanos. Qué tan hermoso. La fe es viva, es viva. Hebreos 11, 32 al 42. Hermanos, la fe es viva, que hay lugar para progresar. La fe te hace progresar. Dice el versículo 30, Hebreos 11, verso 32 al 40. Dice, todos juntos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron, ¿no? De la palabra, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, erraron por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios a una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe se conquista, por la fe tapamos boca de leones, por la fe evitamos filo de espada, por la fe nos hacemos fuertes en batalla, por la fe hacemos justicia, por la fe alcanzamos promesas, por la fe se apagan fuegos impetuosos, por la fe se sacan fuerzas de debilidad. La fe es algo hermoso para tu vida, es viva y quiere hacerte un cristiano discípulo victorioso. Seamos discípulos, hijos de Dios, llenos de fe, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos, Señor, y nutrirnos de ti. Gracias, Señor, por hacernos fuertes a través de la fe en Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, por la enseñanza tan práctica acerca de la fe. Bendice a tu pueblo y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ocupemos los lugares y escuchemos con atención.